Ni les quería ahorita ni. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su tiempo y su disposición en esta transmisión en vivo. Estamos de plácemes porque nos acompaña hoy en esta conferencia magistral en el marco del ciclo de conferencias que ha programado la Secretaría Técnica. Está con nosotros el doctor Ricardo César González Baños. Él es fiscal especializado en Derecho de Corrupción del Estado de Hidalgo y obviamente ha sido y es un destacado jurista y académico en el ámbito de la materia penal y procesal penal. Digo, entre otras, también ha sido y es destacado en materia electoral y hoy obviamente ostenta este relevante cargo como titular de la Fiscalía. Me complace también recibir de nueva cuenta, que nos ha acompañado a lo largo de las transmisiones de este ciclo de conferencias, a la licenciada Angélica Tomasa Rodríguez Pérez. Ella es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Comisión Ejecutiva del Sistema. Bueno, centrándonos en el tema, bienvenido, doctor Ricardo César González Baños. Es un honor que esté con nosotros. Gracias. Y como siempre, un honor, y sabemos que esta no será ni la primera ni la última vez. Al contrario, gracias a usted, y pedirle a la licenciada Angélica Tomasa Rodríguez Pérez pueda dar lectura a la síntesis curricular del doctor Ricardo César González Baños, quien nos hablará de las particularidades de los delitos por hechos de corrupción. Adelante, licenciada Angélica. Todo gusto y con el permiso de los asistentes. Vamos a dar lectura a su síntesis curricular de Ricardo César González Baños. Él es licenciado en Derecho, actualmente vicepresidente de la CONAFA, Zona Centro, y forma parte también de la Comisión de Estudios Jurídicos y Legislativos de CONAFA. En su formación académica, Ricardo César González Baños cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Ciencias Jurídico-Penales, con especialidad en el área jurídico-penal, su tesis, Teoría de los medios de impugnación en materia penal, México Distrito Federal, por el Instituto Nacional en Ciencias Penales. Cuenta con un doctorado en Derecho de áreas académica de Derecho y Jurisprudencia en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su tesis, los beneficios otorgados a testigos y personas de identidad reservada por el Instituto Prisciliano Sánchez. Cuenta también con una maestría en Derecho Electoral con reconocimiento de validez oficial de estudios por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con un doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia Penal por el Centro de Estudios de Posgrado en el Estado de Hidalgo. Dentro de su experiencia laboral, ha sido secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. Abogado postulante en despacho particular, ha sido agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Ha sido agente del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la República, adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, México. Ha sido jefe de la unidad fiscal en la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, México. Ha sido también fiscal especial de la Procuraduría General de la República en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, adscrito a la Coordinación General de Procesos. Ha sido presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado AC. Ha sido magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, secretario general en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas dentro del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ha sido subprocurador de Procedimientos Penales, Región Poniente,
dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y de 2017 a la fecha es fiscal especializado en delitos de corrupción por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Ha dictado también múltiples conferencias dentro y fuera del país en materia penal y procesal penal. Fue catedrático por más de 30 años impartiendo la materia en Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy, el doctor Ricardo César González Baños nos compartirá la conferencia Particularidades de los delitos por hechos de corrupción. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Agradezco en todo lo que vale esta cordial invitación que se me hizo por parte del doctor Rafael Herrera Macías, quien actualmente es el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, a quien le envío un cordial saludo con mucho afecto y con mucho respeto. Mi querido Omar, muchas gracias por esta invitación que se nos hace. Sin lugar a dudas, bueno, pues tendríamos que estar aquí también presentes en esta ocasión. Y Angélica, querida compañera también del Sistema Estatal Anticorrupción, representando ahí a la parte ciudadana, a la parte muy sensible de este sistema. Muchas gracias por haberme convocado a este evento. Para mí de verdad es un verdadero privilegio, un placer dar algunos puntos de vista que son relativos a los delitos en materia de corrupción y cómo se están aplicando actualmente en nuestro estado. Asimismo, es una gran oportunidad de participar virtualmente con todas esas atenciones que han tenido ustedes y hablar algo acerca de la importancia de realizar este tipo de eventos, pues es precisamente en que sumemos los esfuerzos, en que podamos sumar estas voluntades y como servidores públicos poder compartir un mismo fin, que este fin es precisamente el combate a la corrupción en México, y por ello reconozco la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Yo iniciaría diciendo que no basta con reprimir y sancionar los delitos en hechos de corrupción. Se requiere precisamente de instituciones muy sólidas que puedan prevenir principalmente este tipo de fenómenos. Son fenómenos sociales que desde la etapa temprana, yo creo con cada uno de nosotros en las casas, nuestros hogares, nuestras familias, podemos ir trabajando desde ese momento. Yo creo que por ello es importante el que nosotros podamos estar en esta ocasión aquí con todos ustedes. Yo iniciaría diciendo que a través de la reforma constitucional del artículo 113, por el cual se crea precisamente las bases mínimas del Sistema Nacional Anticorrupción como una base de organización y coordinación entre diversas autoridades y órganos de gobierno, con el fin de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. A través de esta reforma constitucional es como todos los estados de la República replican este sistema para ir creando los sistemas estatales anticorrupción. En Hidalgo, pues no fue la excepción. En Hidalgo fuimos muy puntuales a través de las instrucciones, a través de lo que señalaba el señor gobernador del estado. Se hicieron reformas al artículo 151 de nuestra Constitución estatal, precisamente para establecer que la comisión de los delitos del fuero común por cualquier servidor público o particulares, que es una de las figuras novedosas que se integran ahora, que también los particulares pueden ser sancionados por hechos de corrupción,
se debían de perseguir y sancionar en términos de la legislación penal. El artículo 152 también fue reformado. Se reforma el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y es en el que se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, pero ya como una instancia de coordinación entre diversas autoridades. Es algo muy novedoso, es algo muy bueno. Incluso se crea precisamente la Fiscalía Anticorrupción del Estado, y con ello se trata de realizar una coordinación entre todos estos órganos de gobierno, entre los cuales, bueno, pues participa precisamente la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, también participa la Fiscalía, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, participan también un órgano que es algo importantísimo de ciudadanos también dentro del mismo sistema. El artículo 154 también se reformó de la Constitución Política del Estado para aplicar las sanciones administrativas a los servidores públicos por actos, hechos u omisiones que afecten la legalidad, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia que se debe de observar en el desempeño de los empleos de cada uno de estos servidores públicos. Dichas sanciones consistían desde la amonestación, la suspensión, la destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que no podrían exceder de 3 veces el beneficio obtenido o 3 veces el monto del daño causado. Con estas reformas yo creo que se consideran las bases específicas para poder implementar el sistema estatal anticorrupción, el cual lleva muy pocos años, pero se obtienen ya algunos resultados. Yo quisiera decirles que hace aproximadamente unas 3 décadas, en Latinoamérica se ha visto desgastada, se ha visto con problemas sociales fuertes por este fenómeno que es precisamente la corrupción. Se ha dicho incluso que es un cáncer que se tiene en toda América Latina y que sin lugar a dudas ha causado determinados daños, y no nada más en América Latina, sino también en algunos países de Europa. ¿Qué podemos decir ya de la corrupción? Les quisiera comentar que hemos visto muchos códigos de la República, incluso códigos nacionales de otros países, pero sin embargo no se define lo que es la corrupción como tal. Y no se define por algo bien importante. La corrupción puede ser analizada desde diversas aristas. Podemos analizar la corrupción desde un punto de vista económico, administrativo, social, histórico, psicológico, penal, civil. Es decir, no se puede dar un concepto de una manera unívoca como si fuera aplicado a todas las áreas que se estén llevando a cabo. Incluso se ha tratado de buscar un solo concepto o una sola definición de lo que sería la corrupción. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los códigos penales, no viene definido lo que es la corrupción. Y no viene definido por algo muy sencillo, porque sería muy amplio el poder destacar un solo concepto acerca de lo que es la corrupción. Sin embargo, caso contrario, por ejemplo, sí tenemos algunos conceptos de lo que es el servidor público. Si nosotros vemos nuestro artículo 289 del Código Penal, ahí veremos que se establece ya precisamente algún concepto de lo que es el servidor público, pero no en particular lo que es en sí la corrupción. Partiendo de ahí, es por lo que no existe un tipo penal como tal de corrupción. Nosotros, si analizamos nuestro Código Penal, como en todos los estados de la República, nosotros tenemos en el capítulo 16 de nuestro Código Penal Estatal
ya ha establecido un catálogo de tipos penales, de delitos que se consideran como hechos de corrupción. Pero fíjense bien, no hay un tipo penal en específico que se pueda definir como delito de corrupción o un tipo penal de corrupción. Por ello, tiene mucho que ver lo que comentaba. No existe un concepto como tal y lógicamente no se puede establecer un tipo penal en particular como de corrupción. Efectivamente, hay algunos tipos penales que integran este capítulo 16. Por ejemplo, antes teníamos nosotros, eran 12 tipos penales exclusivamente en materia de corrupción. Ahora con todo ello nosotros tenemos ya 13. En agosto del año 2020, el año pasado, se reformó el Código Penal y se incluye un nuevo tipo penal. Pero bueno, ¿cuáles son los tipos penales de los que va a conocer la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción? Primeramente, tendríamos nosotros el ejercicio indebido del servicio público como un tipo penal que integra el capítulo de delitos de corrupción, el abuso de autoridad, que es uno de los delitos, y yo diría, me atrevería a decir, que es uno de los delitos que más en porcentaje se llevan a cabo dentro de la propia Fiscalía, la infidelidad de custodia del documento y violación de secretos, la coalición de servidores públicos, la concusión, el cohecho, el peculado, las negociaciones indebidas, la intimidación, el uso indebido de atribuciones y facultades, el tráfico de influencia y el enriquecimiento ilícito. Por la reforma que les comentaba de agosto de 2020, se crea un tipo penal nuevo que es el de incumplimiento de un deber legal, que es un tipo penal nuevo, yo diría hasta cierto punto muy complicado, porque imagínense el incumplimiento de un deber legal, pues cualquiera en cualquier momento podría cometer un ilícito de este tipo. Esta reforma fue importante y ahora tenemos 13 tipos penales en el estado de Hidalgo. ¿Y por qué comento esto? Por algo muy sencillo. Existen fiscalías anticorrupción en la República Mexicana, compañeros fiscales, en donde no tienen un apartado específico, un título especial como nosotros, el título del título 16 que tenemos nosotros. Ellos conocen de cualquier delito cometido por servidor público. Y esto implica, lógicamente, problemas serios. Imagínense un delito de secuestro, un delito homicidio, un delito de violación, un delito de fraude. Puede conocer la Fiscalía Anticorrupción sin ser siquiera conductas que encuadren dentro de lo que conocemos nosotros como corrupción. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que única y exclusivamente por el hecho de ser servidores públicos, bastaría para que ellos pudieran conocer de estos tipos penales. ¿Y por qué se llevó a cabo todo esto? Se lleva a cabo porque cuando se hacen las reformas a los códigos penales, única y exclusivamente se trasladan los tipos penales como hechos de corrupción y le dicen a la Fiscalía, tendrás que conocer de todos los delitos o todos los ilícitos o conductas contrarias a la ley, pero que sean cometidos por servidores públicos. Entonces yo considero que ahí debería de llevarse a cabo algunas reformas a nivel del Código Penal, porque de otra manera sería conocer de todos los delitos de servidores públicos sin tener nada que ver con los hechos de corrupción. Por ello yo creo que sí, a la brevedad debería de darse alguna celeridad a todo ello para que fueran competentes única y exclusivamente de lo que es hechos de corrupción.
Nosotros en el Estado, otra de las particularidades que se tienen los delitos de corrupción en el Estado, es de que por reforma que se celebra el año anterior, aquí por el señor procurador, se hace un acuerdo y se modifica la competencia de los delitos de corrupción. Y se establece que los delitos que sean cometidos por servidores públicos o las conductas realizadas por servidores públicos, pero que pertenezcan a la propia institución, a la propia Procuraduría, a la propia Fiscalía, debería de conocer la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es decir, que todos los delitos, si son de servidores públicos, pero cometidos por miembros o por compañeros de la misma institución, tendría que conocer la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del propio Estado. Hay delitos exclusivos, lógicamente, como comentaba, que son particularidades muy específicas para que pueda conocer esta fiscalía o la fiscalía en hechos de corrupción. Algo importante que yo veo y que creo, y se ha comentado incluso en la Comisión Nacional de Fiscalías Anticorrupción, es que sería muy benéfico que se creara un solo capítulo o un solo código, o que se creara alguna otra forma en donde abarcara todos los delitos de corrupción, pero a nivel nacional. ¿A qué me refiero con esto? Que se hicieran algunas reformas a nivel constitucional, tal vez federal, y que con ello todas las conductas que tiene un Estado pudiera conocer algún otro Estado de la República. Es decir, que hubiera una unificación de tipos penales. Lo que pasa actualmente es que todas las fiscalías de la República, de acuerdo a su Código Penal Estatal, tienen figuras jurídicas diferentes o con otros nombres o con otras denominaciones que no se podrían llevar a cabo, yo creo, en todos los estados de la República de manera similar. Por ello, yo considero que sería una muy buena idea que hubiera una unificación de tipos penales. Tengo entendido que ya algunas instituciones jurídicas han estado viendo esta posibilidad de que se pudiera realizar una sola legislación penal para que se conociera de este tipo de delitos. Sobre todo que son delitos que tienen características y circunstancias muy especiales, como las estamos analizando en este momento. Por otro lado, yo creo que habría que hacer un análisis concienzudo de todos los tipos penales. Yo considero que aun y cuando existan conductas que se incluyen en el apartado de delitos anticorrupción, deberían de ser revisados y modificados, porque hay conductas que no necesariamente son por hechos de corrupción, sino que son conductas más de servidores públicos, pero que no deberían de estar dentro del capítulo de delitos de corrupción. Por ello, un ejemplo yo les quisiera decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, el abuso de autoridad, que les decía que yo creo de todos los delitos, más del 50% son por este tipo de delitos, por delitos de abuso de autoridad. Pero si nosotros analizamos cada una de las hipótesis, vamos a ver que hay hipótesis que realmente no deberían de estar o de tomarse en cuenta como si fuera un delito de corrupción. Por lo tanto, yo creo que este análisis, esta revisión que debería de hacerse al código, sería muchísimo de gran interés para que pudiera llevarse a cabo única y exclusivamente el análisis de delitos de corrupción, para tratar de combatir, para tratar de evitar, de prevenir este tipo de conductas, como lo dije en un principio. Aquí una de las características que se tiene, o de los problemas que más encontramos nosotros, es cuando hay que buscar la naturaleza jurídica de la conducta.
de qué naturaleza jurídica es una determinada conducta para poder definir si se trata de un hecho de corrupción, un delito de corrupción, o si se trata de una falta administrativa. Ya habíamos comentado que, bueno, el Comité Estatal Anticorrupción está integrado por diversas instituciones que, trabajando de manera coordinada, estamos o buscar una prevención del delito, la prevención del delito, y en su caso, la sanción, el procesamiento de lo que tenga que llevarse a cabo en cada una de las hipótesis. Por ello, en materia de corrupción se tiene que hacer una distinción entre lo que es una falta administrativa de lo que es un delito. En muchas ocasiones nosotros preguntamos, bueno, ¿se puede llevar a cabo por las dos vías? ¿Se puede realizar una investigación por la vía administrativa y otra investigación por la vía penal? La naturaleza jurídica considero yo que es diferente en cada uno de los casos. Si nosotros estamos haciendo un análisis de una figura de tipo administrativo, yo creo que la naturaleza jurídica es el buen funcionamiento de la administración pública, en el cual lógicamente no tendrá sanciones, por ejemplo, de privación de la libertad, o no tendrá posiblemente sanciones económicas tan elevadas como sería en materia penal. Por lo tanto, si decimos, bueno, se trata de una falta administrativa o se trata de un delito del orden penal, yo creo incluso, ya existen algunos criterios por ahí definidos, en donde dicen que la naturaleza jurídica de cada una de estas instituciones es lo que nos dará cabida para la competencia de cada una de ellas. Si es falta administrativa, bueno, pues ustedes lo saben, habría que ver si es una falta administrativa leve o una falta administrativa grave. Para que tuviera una participación, bueno, ya sería por un lado la Contraloría, la Secretaría de Contraloría del Estado, o en su caso, a través del Tribunal de Justicia Administrativa. Y por lo que hace a los delitos penales, conocería la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, para que pudiera darse cabida en este caso. Yo creo, desde mi punto de vista, que se podrían llevar ambas vías de manera conjunta. Una no excluye a la otra, porque las finalidades de cada una de estas tendrían naturalezas jurídicas diversas. Por ello, yo creo que sí se podría llevar a cabo la finalidad de sancionar este tipo de conductas. Si nosotros vemos nuestro Código Penal estatal, nos vamos a dar cuenta de que hay sanciones que son muy bajas, que tienen una sanción, sobre todo una pena privativa de libertad, un quantum de sanción muy bajo, y hay otras que tienen un quantum de sanción más elevado. Si nosotros vemos, por ejemplo, tenemos sanciones que van de los 3 meses, a lo mejor a los 2 años, a lo mejor a 1 año. Hay sanciones también que pueden ser de 5 y como pena máxima en los delitos de corrupción hasta 14 años, sin tomar en cuenta la agravación de la sanción, porque las sanciones pueden ser agravadas también dependiendo de las características específicas o particularidades del hecho cometido. Por ello, se debe de verificar siempre las sanciones que tiene cada uno de estos tipos penales. Y me regresaría a lo mismo, diciendo que si nosotros tuviéramos un solo código penal para toda la República, yo creo que las sanciones deberían de ser un poco más drásticas. Dentro de las sanciones, hay una muy en específico que quiero comentar, que es, por ejemplo, el de la suspensión del encargo. Imaginen ustedes que en ocasiones la suspensión del encargo no es concedida o no se da este tipo de sanción, al menos por la vía penal. Algunos jueces sí la llegan a conceder y yo creo que es lo más lógico, lo más factible, porque aquí diría, no puede ser que una persona esté siendo procesada, que no sé, por algún delito
peculado, extorsión, y que posteriormente esta misma persona no sea separada del encargo y continúe todavía en el encargo. Es decir, puede ser que a lo mejor esté vinculado a proceso ya dentro de un procedimiento formal por algún tipo penal y que iniciando la semana esta persona esté nuevamente prestando su servicio en la misma institución. Yo creo que ese tipo de sanciones deberíamos nosotros de revisar, de verificar qué tipo de sanciones se pueden dar, sobre todo como solicitud de medida cautelar. ¿Qué medidas cautelares podemos solicitar como órgano de investigación, como órgano de persecución de los delitos? Y yo creo que esta sería de las más importantes y a lo mejor no de las que sean tan gravosas como es el de una prisión preventiva, ya sea justificada o ya sea de tipo oficioso. Las características específicas de los delitos de corrupción son muy importantes porque la corrupción es un cáncer, es un mal que se da en todos los niveles y ha llegado incluso a nivel transnacional. Por ello, cuando se habla de los delitos de corrupción, se debe de analizar que son delitos muy específicos, que son delitos de reflexión. En la gran mayoría de los tipos penales que contempla el Código Penal, se darán cuenta que son delitos de reflexión, no son delitos de resultado, de contacto inmediato, sino que este tipo de delitos, cuando se llevan a cabo, sobre todo delitos importantes y sobre todo por cantidades o con una cuantificación elevada, son delitos que el imputado o el investigado siempre va a estar reflexionando para poderlos llevar a cabo. De ahí que para quienes investigamos este tipo de delitos se complica muchísimo porque por lo regular no van dejando indicios, no van dejando huella, sino que todo lo tratan de llevar a cabo con mucha perfección. Aquí nosotros en la investigación, yo creo que es uno de los puntos de mayor interés, de mayor importancia, es la información que podemos obtener de algunas otras instituciones, que podemos obtener de algún otro medio, no sé, nosotros, por ejemplo, solicitudes a las mismas instituciones públicas donde laboraban los propios servidores públicos. Nosotros tenemos mucha relación, por ejemplo, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es en donde nosotros podemos obtener una información más real, en donde podemos obtener información documentada, por ejemplo, de cuál fue el destino que se pudo dar a algunas cantidades económicas importantes para una investigación. Por eso les decía hace unos minutos que este tipo de delitos son delitos de reflexión. Son delitos incluso de ocultamiento. No son delitos que se vean a la luz pública. No son delitos que salgan de momento, que digan, bueno, es que un delito instantáneo puede ser, no en todos los casos, porque hay tipos penales que, bueno, si son delitos que se llevan a cabo, les decía nuevamente, el delito de abuso de autoridad. Bueno, hay en muchas ocasiones en que este tipo de delitos se dan con mayor frecuencia. Pero bueno, ¿qué documentación se requiere para poder hacer un análisis de algún tipo penal de corrupción? Ya les decía, por ejemplo, la gran importancia que tiene que nosotros veamos la relación con otras instituciones. Actualmente ya se cuenta también con la unidad de investigación financiera, con la UIF aquí en el estado, que nos ha permitido también tener algunos registros y algunas relaciones de información en donde se lleva a cabo ese análisis de toda la información que estamos recopilando. Aquí, lo más complicado en una investigación es
cuando tenemos que pedir información a la misma institución en donde el titular es el principal investigado. Lógicamente, esa información es compleja, es información que muchas veces desaparece, es información que no llega hasta nosotros y tenemos que buscar precisamente por eso otros canales de investigación, otros canales a lo mejor a través de entrevistas, a través de cuestiones más sensibles que nos pueda dar una mayor información a todos nosotros. Dentro de nuestra legislación, nosotros también tenemos algunas penas agravadas en los tipos penales. Y les decía en un principio, cuando iniciaba esta plática, esta charla, que dentro de las penas agravadas que tenemos nosotros, es cuando se aumenta en una tercera parte, cuando el servidor público sea o haya sido titular de alguna dependencia o entidad de la administración pública, estatal o municipal, cuando se trate de miembros que hayan sido por elección popular, designados por elección popular, cuando se trate de organismos autónomos, además de aquellos cuyo nombramiento y aprobación o ratificación sea realizada por el Congreso del Estado. Nosotros en nuestro artículo 298 bis, ahí tenemos esta regla, esta norma que nos establece una agravación de la sanción al tipo penal normal, y esta sería hasta en una tercera parte en la que se podría aumentar. Otra de las hipótesis que nosotros encontramos es cuando se da en los delitos de abuso de autoridad, de cohecho e intimidación, que sean cometidos por servidores públicos que hayan pertenecido o sean miembros de alguna corporación policíaca. En estos casos, la punibilidad será aumentada hasta en una mitad más, de acuerdo a lo que establece el artículo 298 ter de nuestro Código Penal vigente. En consecuencia de todo ello, hay sanciones que pueden ser agravadas de acuerdo a las circunstancias específicas o de acuerdo a la calidad del sujeto activo que esté realizando este tipo de conductas. Puede haber algunas otras, sin embargo, nuestra legislación todavía no las tiene contempladas, y yo creo que sería un buen trabajo que se pudiera realizar para poder lograr todo el tipo de sanciones que pudieran ser más agravadas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la Constitución Federal, para la aplicación de las medidas cautelares de una sanción, por ejemplo, no sanción, de una medida cautelar que sea consistente en una prisión preventiva oficiosa, única y exclusivamente el artículo 19 señala dos hipótesis para dos casos en particular, dos casos específicos, que por aquí los debo de tener en mi Constitución, y dice, primeramente, tratándose de delitos de corrupción, es el artículo 19 constitucional para efectos de la solicitud de prisión preventiva oficiosa, y dice única y exclusivamente, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y de ejercicio abusivo de funciones. En este ámbito, en materia de corrupción o de combate a la corrupción, serían los dos únicos casos en que pudiera darse como una prisión preventiva oficiosa. Pero fíjense bien, no en todos los estados de la República se encuentran contemplados estos tipos penales, sino que en otros estados de la República puede ser que sean los mismos, pero con una denominación diferente y posiblemente con características diferentes. Uno de los casos aquí que también señala el artículo 19 constitucional es en los delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos. En este caso, como se ve, hay hipótesis en las que
el abuso de autoridad se lleva a cabo por servidores públicos que pertenecen a una institución de seguridad pública. Y fíjense bien, en muchos de los casos se da la hipótesis de que pudieran llevar armas, los sujetos son policías, son miembros de seguridad pública, y en consecuencia, en muchas ocasiones, este tipo de conductas sí lo llevan a cabo a través de las armas que ellos presentan. Así que habría que verificar cuáles serían las hipótesis de mayor procedencia en este caso para, por ejemplo, una prisión preventiva oficiosa o, en su caso, una prisión preventiva justificada. Uno de los delitos que más se dan son los delitos de peculado también. Como primero deberíamos de tener el de abuso de autoridad, posteriormente los delitos de peculado, que son delitos, les decía, de ocultamiento, y en donde también tiene sanciones específicas, pero ya con sanciones más agravadas. En un caso, por ejemplo, que sería el de cohecho, sería una sanción mínima, y los delitos de peculado sí sería con una mayor agravación. Actualmente, ¿cuáles son los delitos que contempla nuestro Código Penal? Bueno, ya hicimos referencia a todos ellos y única y exclusivamente incluimos un nuevo tipo penal que sería el incumplimiento de un deber legal, que lo localizamos en el artículo 301 bis y tiene sanción de 1 a 6 años de pena privativa de libertad. Como conclusiones, ¿qué podríamos decir? Hay mucho que hablar en esto, y mucho que tratar de modificar y unificar en algunos de los casos, sobre todo en los códigos penales estatales. A través de la CONAFA, de la Comisión de Fiscalías Anticorrupción de la República, podemos observar que los tipos penales no son los mismos. Hay una disparidad tremenda entre tipos penales. Y esto en muchas ocasiones trae consecuencias complicadas, como lo dije en un principio, porque para realizar la investigación de los delitos no coincidimos en muchas de las conductas que se contemplan entre un Estado y otro Estado de la República. Incluso para continuar con alguna investigación que se pudiera llevar a cabo a través de una colaboración por parte de nuestras fiscalías o procuradurías, como se quisiera llamar. Entonces yo creo que lo importante es que se pueda hacer una modificación de estos tipos penales y sobre todo hacer una verdadera investigación y análisis de las sanciones que se contemplan, que yo creo desde mi punto de vista son mínimas este tipo de sanciones. Entonces yo creo que el quantum máximo debería de ser un poco más elevado, hacer un análisis bien concienzudo de todo ello y tratar de unificar todas las legislaciones. Como conclusiones, ¿qué podría decir yo? Primero, se tienen que crear normas apropiadas de investigación en los delitos de corrupción o en los delitos por hechos de corrupción, con la salvedad que dije al principio de esta plática. Como, por ejemplo, investigaciones encubiertas, intercepción de llamadas telefónicas, una mayor fluidez en la información que se solicita entre los estados de la República, proporcionar incentivos para aquellas personas que cooperen en la investigación y persecución de los delitos de corrupción, algo así como si fuera una colaboración de testigos eficaces, que ya por ahí hubo una propuesta también muy interesante que sacó la Secretaría de Contraloría para dar protección a las personas que prestaran información para poder realizar a cabo una investigación por una falta o hecho de corrupción. Otra de las conclusiones que yo les diría es para las investigaciones crear beneficios que puedan incluir
la exención o atenuación de las penas y apoyar a los testigos que proporcionen información eficaz. Proteger a los testigos que participen en un proceso penal. También crear acuerdos y mecanismos para que el secreto bancario no sea un obstáculo a las medidas provisionales o de investigación. Nosotros tenemos muy buena relación, sobre todo todos los estados de la República, con la Comisión Nacional Bancaria. Hemos tenido ya varios acercamientos con ellos. Ellos nos han brindado la información ahora ya mucho más rapidísimo, y esto nos permite realizar una investigación más plena, más completa. Solicitar apoyo para el auxilio de autoridades internacionales respecto de la información sobre bienes, cuentas bancarias, personas, etcétera. Crear una base de datos nacional sobre la investigación de casos graves de corrupción. Eliminar la aplicación de la prescripción de la acción penal y de las penas en los casos de delitos de corrupción, algo más o menos similar como en los casos de tortura, por ejemplo, en donde ya por disposición expresa de la ley no se permite la realización de la prescripción en algunas de las carpetas, en algunos de los casos. Proporcionar al personal de fiscalías anticorrupción recursos y formación profesional adecuada. Veamos que esto lleva muy pocos años, el que se han creado las fiscalías, en el que se ha creado el sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción. Bueno, pues yo creo no llevaríamos ni 5 años en esto de que se está trabajando en las fiscalías, y sobre todo que se está trabajando de manera coordinada entre todos los integrantes del comité. Crear mecanismos internacionales para la devolución de bienes a nuestro país, que ha sido uno de los problemas más complejos en el que se ha enfrentado los sistemas estatales. El intercambio de información con otros países sobre materia de delitos de corrupción. Y sobre todo, lo que comentaba en un principio, las penas que sean acordes al tipo de conductas realizadas y al beneficio obtenido. Yo creo que esto debe de tomarse muy en cuenta. Como fiscalías, por lo regular siempre se pregunta uno, bueno, ¿cuánto has recuperado de activos? Y la respuesta es de que no hay los mecanismos específicos para poder realizar una verdadera recepción o un verdadero aseguramiento de bienes, de activos en los casos de corrupción. Bueno, ya se tiene por ahí incluso ahora las unidades de investigación financiera que están dando muy buenos resultados y están apoyando de gran manera a todas las fiscalías. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que nos permite realmente tener investigaciones más importantes. Pues yo con esto terminaría. Agradecerles nada más al maestro Omar Palma por esta oportunidad que me han brindado de poder hacer algunos comentarios respecto de lo que son los delitos de corrupción. A la maestra Angélica, también muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindan de poder decir qué es lo que está pasando, porque en los delitos de corrupción son delitos muy especiales, muy específicos. No estamos hablando de delitos que son delitos que se llevan a cabo muchas veces incluso de manera inesperada. Aquí yo creo que en este tipo de delitos hay que tener muy en cuenta sobre todo su manera de realización. Ya hablaremos en alguna otra ocasión, por ejemplo, de los casos de delitos por omisión en materia de corrupción o en los casos de tentativas que se pueda dar también por los delitos de corrupción, que es algo muchísimo, muy importante. Estamos apenas creando criterios, no es algo que ya tengamos muy fijo, pero yo creo que con buena voluntad se pueden hacer muchas cosas.
y sobre todo el tratar de prevenir lo que es los actos de corrupción. No tendría ningún caso el que llenemos las cárceles de internos por delitos de corrupción, porque no se va a terminar llenando las cárceles. Yo creo que esto requiere de una mayor educación, como lo dije en un principio, desde diversos lugares, desde diversas aristas, el tratar de combatirlo. ¿Y quiénes más ustedes, mi querido Omar, Angélica, que están viviendo esto de cerca, que se están dando cuenta de lo que es la corrupción y de que, bueno, de alguna manera algo se está haciendo ya? Y yo creo que falta mucho por hacer todavía, faltan muchas cosas por elaborar, pero yo creo que con este tipo de pláticas, con este tipo de eventos, pues nos dan la oportunidad de que podamos hacer las cosas mejores. Y si no, de retomar nuevamente para mejorar otras más. Yo les agradezco mucho, Angélica, Omar, saludos a mi presidente también, denle un saludo de mi parte y muchísimas gracias por esta gran ocasión. Pues muchísimas gracias a usted, doctor Ricardo César González Baños, por habernos compartido parte de la experiencia vivida hasta la fecha. Efectivamente, uno de los pilares a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en su momento de nuestro sistema estatal en nuestro estado de Hidalgo, pues es el trabajo coordinado. Pero como usted bien nos comenta, el área que le toca trabajar a usted dentro de la Fiscalía Anticorrupción es verdaderamente un reto, así como cada una de las instituciones que conforman el comité coordinador, ellos han ido descubriendo cuáles son sus mayores retos, y el de la Fiscalía no es cosa menor. Yo creo que tenemos un doble trabajo el día de hoy al interior o a partir del sistema estatal anticorrupción. El ir abatiendo justamente los delitos en esta materia, bien importante desde luego trabajar desde la prevención. Y desde luego que eso ya le toca también a algunas áreas que forman parte del comité coordinador. Y otra parte que desde la visión ciudadana, pues nos toca trabajar de manera muy fuerte, es el hecho de que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones. Es algo que nos toca trabajar de manera coordinada a todos los que formamos parte del comité coordinador, desde los entes institucionales, como es el caso del comité coordinador, que está integrado justamente por titulares, por dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, organismos autónomos, y a nosotros como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el ir generando actividades que conjuntemos los esfuerzos y que busquemos que la ciudadanía, por un lado, recobre la confianza en las instituciones, y por otro lado, las instituciones, el enorme compromiso justamente de dar resultados que hoy la ciudadanía ya nos está demandando. El sistema efectivamente es un sistema relativamente nuevo, ¿no? Si tomamos en cuenta a lo mejor desde 2015, que es cuando formalmente ya se publican las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente aquí en nuestro estado de Hidalgo, 2016, 2017, pero no por ello la ciudadanía espera de sus instituciones, espera incluso de este sistema el ver resultados. Y es el gran esfuerzo que tenemos y el gran reto que tenemos por delante a los que hoy nos toca formar parte de este sistema. Doctor, nuevamente agradecerle su tiempo, agradecerle su disposición para compartirnos esta información que seguramente nos da para esta y muchísimas charlas más. Y sobre todo, qué importante que ustedes como fiscales a nivel nacional vayan detectando toda esta problemática para que en determinado momento se busque cómo la solucionamos para ir dando mejores resultados hacia la ciudadanía.
Pues doctor, de Muchas parte gracias, Angélica. del Comité de Participación Ciudadana. Cometí una omisión cuando hice señalamiento de todas las instituciones que integramos el Comité Estatal Anticorrupción. Sin lugar a duda, una de las instituciones de mayor trabajo en la misma, en el Comité Anticorrupción ha sido el INAI, ha sido El Instituto de Transparencia. Transparencia. Ahí fui omiso con señalarlo, pero bueno, le mandamos un saludo también a nuestra querida Mirna Claro que Moncada, sí. quien es la titular actualmente y quien nos dará mucho gusto también saludarla posteriormente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Omar. Gracias, doctor. Muchas gracias por este espacio, por su disponibilidad para compartirnos pues estos datos, la experiencia, compartirnos su experiencia y su andar profesional en la Fiscalía. Debo decir que lo que le toca a la Fiscalía es un tema complejo, digo, técnico, muy técnico, principalmente, como usted ya bien lo ha dicho, por la construcción de los tipos penales o los delitos por hechos de corrupción, pero reconocer en el Estado de Hidalgo que la entidad fue de las primeras que obviamente formó la Fiscalía, la echó a andar. Digo, a nosotros nos consta esta parte bajo su liderazgo de cómo se fue organizando de manera estructural, funcional, allegándose el equipo técnico, el equipo pericial, el equipo ministerial, el policial, que obviamente ha sido un arduo trabajo y también amerita un reconocimiento a las gestiones que usted ha realizado. O sea, Hidalgo ha sido uno de los estados que ahorita cuenta con una fiscalía en forma y que al final está trabajando y están generando resultados. Como usted bien dice, falta mucho, pues por reflexionar, falta mucho, es muy fértil ahorita el tema, hay pocos criterios, ¿no? Pero sin duda ha sido un trabajo el que desde la Fiscalía ha hecho y también el señor Procurador Raúl Arroyo, en el sentido de echar a andar de manera seria, responsable, articulada y coordinada esta función, principalmente porque muchos de esos derivan pues de procedimientos de fiscalización, ¿no? En materia de los órganos internos de control de las entidades, dependencias, ayuntamientos, pero también de los propios procedimientos que inicia la Contraloría, que no solamente son procedimientos administrativos, sino que también se vuelven delitos en materia de corrupción, de hechos de corrupción, y también por parte de la Auditoría Superior del Estado, derivado de estas múltiples conductas, ¿no? Entonces eso habla de una coordinación interinstitucional que viene a abonar en la parte del propio sistema estatal anticorrupción, en donde usted obviamente está representando a la Fiscalía de manera muy digna y obviamente muy profesional, y también pues coordinado con las demás instancias a las que ya han hecho referencia. No me resta más que agradecerle, doctor, su tiempo, sus conocimientos y obviamente pues este es el primer evento de muchos que vamos a organizar de manera mejor de separada o conjunta con integrantes del propio comité coordinador, con todos y con la directriz de representación ciudadana. Le agradezco mucho, mucho, doctor, en serio, y obviamente nos veremos muy pronto y con su visión ciudadana desde el CPC. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y a todas. Que estén muy bien y muy buenas Excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.